Descubrí que mis 4 hijos planeaban mi ruina en secreto, mientras mi esposo se reía y los animaba a hacerme más daño. Hola, mi nombre es Abuela Antonia. Soy una mujer de 68 años, con arrugas que cuentan historias que no siempre quiero recordar, pero que llevo en el pecho como quien carga una cruz. Mi voz puede estar temblando ahora, porque esta historia es pesada, es mía, y todavía duele como si hubiera pasado ayer. ¿Y tú, mi amor? ¿Desde dónde me estás viendo ahora? ¿Desde qué ciudad? Cuéntame en los comentarios, porque saber que estás ahí me da fuerzas para seguir. Nací en un pueblito del interior de México, donde el olor a maíz tostado en la brasa y las risas de los domingos en la feria llenaban el aire. Crecí en la calle de las Flores, una callecita de tierra donde todos se conocían. Mi madre, Doña Lupe, me enseñó a bordar manteles y a rezar el rosario con devoción. Mi padre, un hombre callado, trabajaba en el mercado de Tlaxcala, vendiendo frutas. Era una vida sencilla, pero llena de amor. Hasta que conocí a Eduardo. Tenía 17 años cuando apareció. Era alto, con una sonrisa que parecía iluminar toda la plaza, y hablaba con una seguridad que me hacía sentir mariposas en el estómago. Me prometía el cielo y la tierra. Decía que viviríamos en una casa grande, con jardín y niños corriendo por el patio. Le creí. Me casé con él a los 18, y pronto llegaron nuestros 4 hijos. Juan, el mayor, serio y reservado. María, mi niña de ojos brillantes. Pedro, el más rebelde. Y Ana, la menor, que siempre fue la más cercana a mí. O al menos, eso pensaba yo. Los años pasaron, y el Eduardo que conocí en la plaza desapareció. Comenzó a beber, a gritarme, a culparme por todo lo que salía mal. Si la cosecha no daba, era mi culpa. Si el dinero no alcanzaba, era porque yo gastaba mucho. Y entonces empezó a levantarme la mano. Al principio, escondía los moretones con mangas largas, incluso con los 40 grados del verano mexicano. Rezaba, le pedía a la Virgen de Guadalupe que cambiara su corazón, pero todo empeoraba. Lo que no sabía, y que me rompió en 1000 pedazos, era que mis hijos, esos que llevé en el vientre, que amamanté, que arrullé en mis brazos, estaban empezando a volverse en mi contra. Lo descubrí una noche calurosa de agosto, cuando escuché voces apagadas viniendo del patio. Era tarde, el cielo estaba lleno de estrellas, y acababa de poner café a colar en la cocina. Fui hasta la ventana, oculta en la penumbra, y vi a los 4, Juan, María, Pedro y Ana, reunidos con su padre. Hablaban en voz baja, pero las palabras me llegaron como puñaladas. «Ella no merece nada de lo que tiene», dijo Juan. «Si nos deshacemos de ella, la casa y el dinero serán nuestros», completó María. Y lo peor vino de Eduardo, con esa risa fría. «Entonces háganla sufrir más, háganla rendirse». Me quedé paralizada. Sentí que el corazón me iba a estallar. ¿Mis propios hijos? ¿El hombre al que juré amar ante Dios siendo así de cruel? Volví a mi cuarto, cerré la puerta y lloré hasta que salió el sol. Pero allí, entre lágrimas, algo dentro de mí cambió. No iba a dejar que me destruyeran. No sería víctima para siempre. Esa mañana, mientras el gallo cantaba y el olor a pan recién horneado llegaba desde la panadería de la esquina, empecé a planear mi venganza. No una venganza de odio, sino una que me devolviera la dignidad que intentaron arrebatarme. Pero lo que no sabía era que ese plan me llevaría a lugares que ni la Virgen de Guadalupe podría imaginar. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras que tu propia familia conspira en tu contra? Cuéntamelo en los comentarios, porque en la próxima parte te revelaré cómo empecé a cambiar el juego. ¿Y qué pasó cuando enfrenté a mi esposo por primera vez? Sabía que, si quería vengarme, tenía que ser más lista que todos ellos juntos. Y eso comenzó con un secreto que guardé
incluso de mi propio corazón. Hola, mis queridos. Aquí está nuevamente la abuela Antonia. Estoy sentada con una tacita de café caliente en las manos, el mismo que mi madre preparaba en aquellas mañanas frescas de Tlaxcala, con aroma a canela y piloncillo. Hablar de esto todavía me aprieta el pecho, pero ustedes me dan fuerzas para continuar. ¿Y tú? ¿Dónde estás ahora? ¿Estás tomando un cafecito allá en tu ciudad? Cuéntamelo en los comentarios, que eso calienta mi alma. Después de aquella noche en la que escuché a mis 4 hijos y a mi esposo conspirando contra mí, algo dentro de mí murió. Ya no era la Antonia que soñaba con una familia unida, que cocinaba tamales para todos en Navidad y cantaba canciones de Pedro Infante mientras lavaba ropa en el lavadero. Esa Antonia quedó en el pasado. En su lugar, nació una mujer que no volvería a agachar la cabeza. A la mañana siguiente, fingí que nada había pasado. Me puse el delantal y preparé el desayuno como siempre. Tortillas calientitas, frijoles negros y huevos revueltos con chile. Mientras servía el plato de Eduardo, él me miró con esa sonrisa torcida, como si supiera que yo estaba rota por dentro. Mis hijos comieron en silencio, sin mirarme a los ojos. Solo Ana, mi hija menor, dudó un poco, como si sintiera alguna culpa. Pero ninguno dijo nada. ¿Y yo? Yo sonreí. Sonreí como si el mundo fuera perfecto, mientras planeaba cada paso. Decidí que necesitaba ayuda, pero no podía confiar en nadie de la familia. Así que fui al mercado de Tlaxcala, donde las voces de los vendedores se mezclaban con el sonido lejano de los mariachis. Allí encontré a Doña Rosa, una amiga de la infancia de mi madre. Vendía hierbas y velas en el puesto más colorido de la plaza, con olor a copal y albahaca. Doña Rosa siempre tuvo esa forma de ver el alma de la gente, como si leyera lo que nadie se atrevía a decir. Me senté con ella detrás del puesto, escondida entre sacos de maíz y canastas de frutas, y le conté todo. Las lágrimas caían mientras hablaba, y ella me sostuvo la mano con esos dedos curtidos que parecían llevar la sabiduría de 1000 años. «Antonia, mi niña», me dijo, «lo que tu familia está haciendo es un pecado que ni el mismo diablo entiende. Pero tú eres fuerte. La Virgen de Guadalupe no abandona a quien lucha. Tienes que proteger lo que es tuyo, pero sin perder quién eres». Me dio un escapulario pequeño con la imagen de la Virgen y me pidió que no me lo quitara nunca. «Esto te recordará que no estás sola». Esa noche volví a casa con un plan. Sabía que Eduardo guardaba dinero en una caja de metal enterrada en el patio, debajo del limonero. Era el dinero que juntaba con las ventas del mercado, pero que nunca me dejaba tocar. Él creía que yo no lo sabía, pero yo veía todo. Decidí que tomaría ese dinero y lo usaría para empezar una nueva vida, lejos de ellos. Pero antes, tenía que enfrentar a Eduardo. Ya no podía vivir con ese veneno en la garganta. Esperé hasta la noche, cuando los niños ya estaban dormidos. El cielo estaba oscuro, cubierto de nubes, y el aire olía a lluvia. Eduardo estaba en la terraza, fumando un cigarro y tomando aguardiente. Me acerqué, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que lo escucharía. «Eduardo», le dije con voz firme, «sé lo que tú y los muchachos están planeando. Sé que quieren destruirme». Él se rió, como si una niña le hablara tonterías. «Estás loca, mujer. Vuelve a la cocina y deja de decir estupideces». Pero yo no me moví. «Si no paras, te juro por la Virgen que te vas a no arrepentir». Tiró el cigarro al suelo, lo pisó con rabia y se levantó, viniendo hacia mí con esa mirada que conocía tan bien. Pensé que iba a golpearme, como tantas veces antes. Pero en ese momento pasó algo inesperado, algo que cambió todo. ¿Y tú qué crees que pasó cuando Eduardo vino hacia mí? ¿Y qué hice con ese dinero escondido? Cuéntame en los comentarios qué harías tú en mi lugar.
porque en la próxima parte te voy a revelar lo que cambió mi vida para siempre. Esa noche, cuando Eduardo vino hacia mí con furia en los ojos, una fuerza que yo no sabía que tenía se apoderó de mí, y un grito que llevaba años atrapado estalló desde la terraza. «Hola, mis queridos. Soy la abuela Antonia otra vez. Estoy aquí con mi rosario en la mano, sentada en la mecedora que heredé de mi madre, sintiendo la brisa fresca que llega desde el mercado de Tlaxcala. Hablar de esto todavía me hace temblar el corazón, pero saber que ustedes están ahí, escuchándome, me da el valor para seguir. ¿Y tú? ¿Desde dónde me estás viendo? ¿Desde qué rinconcito de nuestro mundo latino? Cuéntame en los comentarios, que eso me hace sentir más cerquita de ti». Cuando Eduardo se me acercó, con ese olor a aguardiente y cigarro, sentí el miedo subir por mi espalda. Era el mismo miedo que me hacía callar cada vez que levantaba la mano o lanzaba palabras que cortaban más que un cuchillo. Pero esa noche, algo dentro de mí se negó a ceder. Tal vez fue la Virgen de Guadalupe, tal vez la voz de mi madre, diciéndome que fuera fuerte. O tal vez fui yo, simplemente cansada de ser pisoteada. «Tú no me vas a tocar otra vez», le dije con voz firme, señalándolo con el dedo. Él se detuvo, sorprendido, como si nunca me hubiera visto antes. Y entonces, de la nada, empezó a reír. Una risa cruel, que se expandió por la noche. «¿Tú crees que puedes enfrentarte a mí, Antonia?», dijo, dando un paso más. Pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, la puerta de la casa se abrió de golpe. Era Ana, mi hija menor, con los ojos bien abiertos y las manos temblando. «¡Basta, papá!», gritó. Me quedé sin aire. Ana, la que yo pensaba que estaba en mi contra, estaba ahí, enfrentando a su propio padre. Lo escuché todo. No voy a dejar que la lastimes otra vez. Eduardo la miró como si quisiera devorarla, pero algo en la voz de Ana lo hizo retroceder. Maldijo entre dientes, tomó la botella de aguardiente y se fue a la calle, dando un portazo. Ana y yo nos quedamos allí, en la terraza, en silencio. El viento movía las cortinas y el canto de los grillos parecía más fuerte que nunca. «Mamá», dijo ella con la voz quebrada, «yo no quería ser parte de esto. Me obligaron. Juan, María, Pedro. Me dijeron que si no aceptaba, iba a sufrir contigo». Se me rompió el corazón una vez más, pero esta vez fue distinto. Mi niña estaba ahí, pidiéndome perdón. La abracé y lloramos juntas, como si el mundo pudiera esperar. Esa misma noche, mientras todos dormían, fui al patio. El árbol de limón, con sus ramas torcidas, parecía guardar secretos tan pesados como los míos. Cavé con las manos, sintiendo la tierra fría entre los dedos, hasta encontrar la caja de metal de Eduardo. Adentro había más dinero del que imaginaba, billetes arrugados, monedas y hasta unas joyas que él decía haber vendido hace años. Lo tomé todo y lo escondí en un saco de tela, debajo de mi colchón. Pero justo cuando hacía eso, escuché pasos detrás de mí. Mi corazón se detuvo. Era Juan, mi hijo mayor, parado en la oscuridad, mirándome con una expresión que nunca voy a olvidar. «Estás tocando lo que no es tuyo, mamá», dijo con una voz tan fría que no parecía mi hijo. «Si le dices a papá, él te mata». No supe qué decir, pero logré responder. «Juan, tú fuiste mi niño. ¿Qué te pasó?». Él no dijo nada. Solo dio la vuelta y regresó a la casa. En ese momento supe que mi venganza no sería solo contra Eduardo. Mis hijos, excepto quizá Ana, estaban igual de envenenados que él. A la mañana siguiente fui a la iglesia de la plaza, donde el olor a incienso y las velas encendidas siempre me traían paz. Me arrodillé ante la Virgen de Guadalupe y le pedí una señal. «Muéstrame el camino, madre», susurré. Y fue allí, entre una oración y otra, que una idea empezó a nacer. Una idea tan atrevida que podría cambiarlo todo,
o destruirme por completo. ¿Tú qué crees que planeé con ese dinero? ¿Y cómo crees que Ana va a encajar en toda esta historia? Cuéntamelo en los comentarios, porque en la próxima parte voy a revelar lo que pasó cuando decidí enfrentar no solo a Eduardo, sino también a mis otros hijos. En ese momento, con el dinero de Eduardo escondido debajo de mi colchón y la mirada fría de Juan todavía quemando en mi memoria, supe que mi venganza tenía que ser más grande que ellos, pero también más grande que el odio que crecía en mi pecho. Hola, mis queridos. Aquí está de nuevo la abuela Antonia. Estoy sentadita en mi balconcito, con el sol de Tlaxcala calentando mi cara y el olor a mole poblano que llega desde la cocina de mi vecina. Contar esta historia es como abrir una herida vieja, pero cada palabra que comparto con ustedes me ayuda a cargar este peso. Y tú, mi amor, ¿desde dónde me estás escuchando hoy? ¿De qué pueblito o rincón de este mundo tan lleno de historias? Cuéntamelo en los comentarios, que eso me da fuerza para seguir. Después de que Juan me encontró hurgando en la caja de dinero, supe que el tiempo jugaba en mi contra. No iba a quedarse callado mucho tiempo, y Eduardo pronto notaría que su tesoro había desaparecido. Pero lo que más me dolía no era el miedo a ser descubierta, sino ver en lo que se habían convertido mis hijos, aquellos que crié con tanto amor. Excepto Ana. Mi hija menor, con esos ojos grandes llenos de culpa, era la única que aún parecía tener un pedacito de corazón vivo. Esa mañana, mientras el mercado de Tlaxcala hervía con los vendedores gritando los precios del aguacate y los chiles, me senté con Ana en el cuarto. En la radio sonaba una ranchera antigua, de esas que hablan de traición y de amores rotos. «Mamá», me dijo tomando mi mano, «quiero ayudarte, pero Juan, María y Pedro no van a parar. Quieren la casa, el dinero, todo, y papá está detrás de eso». Respiré profundo, sintiendo el escapulario de la Virgen de Guadalupe contra mi pecho. «Ana, mi niña, si estás conmigo vamos a cambiar este juego. Pero tienes que prometerme una cosa. Nunca más te arrodilles ante tu padre ni tus hermanos». Ella asintió, con lágrimas en los ojos, y me contó todo. El plan era hacerme pasar por loca, débil, incapaz. Andaban contando mentiras por todo el pueblo, diciendo que yo estaba enferma, que no cuidaba la casa, que gastaba el dinero de Eduardo en tonterías. Lo peor es que la gente les creía. Doña Carmen, la panadera, ya no me miraba con el mismo cariño. Incluso el padre de la iglesia me veía raro cuando le pedía consejos. Pero lo que Ana me dijo después me heló la sangre. «Mamá, Juan planea algo peor. Quiere internarte en una clínica en Puebla, decir que perdiste la cabeza. Así se quedan con todo». Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿Mis propios hijos queriendo encerrarme como si fuera un animal? Pero en lugar de derrumbarme, algo se encendió dentro de mí. No iba a dejar que ganaran. Con el dinero que había tomado, empecé a planear mi fuga. No solo de Eduardo, sino de toda esa vida que me ahogaba. Pensaba irme a Ciudad de México, donde vivía una prima lejana, Carmela. Ella tenía una tiendita de artesanías en el barrio de Coyoacán, y sabía que me abriría las puertas. Pero antes de irme, tenía que dar un golpe que hiciera que Eduardo y mis hijos sintieran el peso de todo lo que me hicieron. Esa tarde fui al correo del pueblo, un lugar chiquito con paredes descarapeladas y olor a papel viejo. Ahí abrí una cuenta bancaria a mi nombre, algo que Eduardo nunca me había permitido hacer. Deposité casi todo el dinero de la caja, menos una parte que guardé para el viaje. Mientras firmaba los papeles, sentí una libertad que no sentía desde niña, cuando corría por las calles de tierra de la calle de las Flores. Pero al salir del correo, vi a María, mi hija del medio, parada en la esquina, observándome. No dijo nada, pero su mirada era como un cuchillo. Sabía que le contaría todo a Eduardo. Esa noche,
La tensión en la casa era insoportable. Eduardo llegó más temprano, con los ojos rojos de rabia. «¿Dónde está mi dinero, Antonia?», gritó, lanzando una silla contra la pared. Los niños estaban en la sala, mirando como si fuera un espectáculo. Yo lo miré, con el corazón latiendo fuerte, y le dije: «Ya no mandas en mí, Eduardo, y pronto, muy pronto, vas a saber lo que es perderlo todo». Levantó la mano, pero antes de que pudiera tocarme, Ana se interpuso entre nosotros, y de repente, alguien más entró a la casa. Alguien que no esperaba, y que lo cambió todo. ¿Quién crees que apareció en nuestra casa esa noche? ¿Y qué crees que pasó con Eduardo después de mi desafío? Cuéntame en los comentarios qué harías tú en mi lugar, porque en la próxima parte te voy a revelar quién era esa persona y cómo le dio la vuelta al juego de mi venganza. Cuando se abrió la puerta y vi quién estaba allí, parado en el umbral con la luz de la calle iluminando su rostro, mi corazón se detuvo. Era alguien que jamás imaginé que regresaría, trayendo un secreto que podía destruir o salvar a mi familia. Hola, mis queridos. Soy la abuela Antonia otra vez. Aquí estoy, con mi chal colorido, sentada en la plaza de Tlaxcala, donde el olor de los tacos al pastor y el sonido de los niños jugando me recuerdan que, aunque la vida sea dura, siempre hay momentos de luz. Hablar de esto todavía me hace temblar, pero saber que ustedes están ahí, escuchándome, es como tener una familia repartida por todo el mundo. ¿Y tú? ¿Desde dónde me estás viendo hoy? ¿Desde qué pueblito, ciudad o rincón de nuestra América Latina? Cuéntame en los comentarios, que eso me da fuerzas para seguir. Esa noche, con Eduardo gritando y la silla hecha pedazos en el suelo, la tensión en nuestra casa era como una tormenta a punto de estallar. Ana, mi hija menor, estaba frente a él, enfrentándolo con una valentía que yo no sabía que tenía. Mis otros hijos, Juan, María y Pedro, nos miraban desde la sala, con ojos llenos de rabia y miedo. Y entonces se abrió la puerta. Era el padre Miguel, el viejo sacerdote de la iglesia de San José, con su sotana negra y un rosario colgando de la cintura. Él no era solo el cura del pueblo. Era mi padrino de confirmación, el hombre que me vio crecer, que bautizó a mis hijos, que conocía mis silencios. «¡Antonia!», dijo con esa voz suave que parecía calmar hasta al mismísimo diablo. «Vine porque doña Rosa me contó todo». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Doña Rosa, mi amiga del mercado, había ido a buscar al padre. Eduardo se puso rojo, como si el suelo bajo sus pies se hubiera encendido. «Esto no es asunto suyo, padre», gritó él, pero el padre Miguel lo interrumpió. «Sí lo es cuando una hija de Dios está sufriendo en manos de su propia familia». Miró a mis hijos, uno por uno, y les dijo: «Ustedes han olvidado lo que es el honor. Lo que han hecho con su madre es un pecado que pesa en el alma». Sentí un nudo en la garganta. El padre Miguel tomó mi mano y continuó: «Antonia, sé del dinero, y sé de tu plan de irte a la Ciudad de México. Pero antes de que te vayas, necesitas saber algo». Hizo una pausa, miró a Eduardo y dijo: «Ese hombre no es quien tú crees». Sacó un sobre arrugado del bolsillo de su sotana, con sellos antiguos. «Esto llegó a la iglesia hace semanas, pero no sabía si debía mostrártelo. Es una carta de tu prima Carmela, desde Coyoacán». Tomé el sobre con las manos temblorosas. Dentro había una carta breve, escrita a mano, con la letra delicada de Carmela. Decía que había descubierto algo sobre Eduardo, algo que él llevaba años ocultando. Mi esposo, el hombre con quien viví casi 4 décadas, tenía otra familia, otra mujer, en Puebla, y 2 hijos, a los que mantenía con el dinero que decía que era para el mercado. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no de tristeza. Era rabia, pura y ardiente.
Miré a Eduardo, que estaba mudo, con el rostro pálido. ¿Es verdad?, le pregunté. Él no respondió, pero su silencio lo dijo todo. En ese momento algo se rompió definitivamente dentro de mí. No era solo la traición de Eduardo, ni el plan cruel de mis hijos. Era la certeza de que había vivido una mentira. Pero al mismo tiempo, esa carta me dio fuerzas. Sabía que Carmela me esperaba en Coyoacán, y con el dinero que había logrado guardar, podía empezar de nuevo. Miré al padre Miguel y le dije: «Me voy. Pero antes, ellos van a aprender lo que es perderlo todo». Él asintió, como si supiera que mi venganza no era solo por mí, sino por todas las mujeres que han sido traicionadas y humilladas. A la mañana siguiente, con Ana a mi lado, comencé a ejecutar mi plan. Tomé el dinero que quedaba de la caja de Eduardo y fui al mercado, donde compré boletos de autobús para la Ciudad de México. Pero antes de partir, decidí dejarle un mensaje a Eduardo y a mis otros hijos, algo que jamás olvidarían. Escribí una carta, corta y filosa, y la dejé sobre la mesa de la cocina. En ella decía: «Ustedes intentaron quebrarme, pero soy más fuerte de lo que imaginan. El dinero que tomé es solo el comienzo. Van a sentir el peso de lo que hicieron». Pero justo cuando estaba a punto de salir de casa con Ana, algo inesperado sucedió. Algo que me hizo dudar si de verdad estaba lista para dejar todo atrás. ¿Tú qué crees que decía esa carta que dejé? ¿Y qué crees que pasó en el momento de partir? Cuéntamelo en los comentarios, porque en la próxima parte voy a revelarte lo que me hizo titubear y cómo mi venganza comenzó a tomar forma de verdad. Cuando abrí la carta de Carmela una vez más, bajo la tenue luz de una vela, descubrí un secreto que no solo destruiría a Eduardo, sino que me daría la oportunidad de reconstruir mi vida y quizás salvar lo que quedaba de mi familia. Hola, mis queridos. Aquí está la abuela Antonia, por última vez en esta historia. Estoy en mi nueva casita en Coyoacán, con el aroma del café recién hecho y el eco de los mariachis que resuena desde la plaza. Llegar hasta aquí fue como cruzar un desierto con el corazón ardiendo. Pero cada palabra que comparto con ustedes es como una gotita de agua que me ha devuelto la vida. Y tú, mi cielo, ¿desde dónde me estás escuchando ahora? ¿Desde qué ciudad? ¿Qué rinconcito de nuestra América Latina? Cuéntamelo en los comentarios, porque saber que estás ahí es lo que me da fuerza para contar esta historia hasta el final. Después de aquel enfrentamiento en la calle, con María y Ana a mi lado, sabía que Eduardo y Juan no se rendirían tan fácilmente. Eran como serpientes, esperando el momento justo para atacar. Pero yo ya no era la Antonia que temblaba ante ellos. Con el dinero seguro en el banco y mis 2 hijas conmigo, estaba lista para dar el último paso de mi venganza. Una venganza que no nacía del odio, sino de la justicia y la redención. Esa noche, antes de partir hacia Ciudad de México, me senté con Ana y María en la habitación. El olor del incienso aún flotaba en el aire, proveniente de la vela que encendí para la Virgen de Guadalupe. Les mostré la carta de Carmela. Además de la revelación sobre la otra familia de Eduardo en Puebla, había algo más. Carmela había descubierto que Eduardo llevaba años desviando dinero del mercado de Tlaxcala, engañando no solo a mí, sino también a los comerciantes del pueblo. Usaba el nombre de nuestra familia para conseguir préstamos que nunca pagaba, dejando deudas que manchaban incluso el nombre de mis hijos. Pero lo que más me sacudió fue la última línea de la carta. «Antonia, ven a Coyoacán. Mi tiendita necesita a alguien como tú. Y aquí puedes empezar de nuevo». Sabía que, si quería justicia, debía exponer a Eduardo. Así que, con la ayuda del padre Miguel, organicé una reunión en la plaza de la iglesia, donde todos en el pueblo se juntaban después de la misa del domingo. Era una mañana calurosa, con olor a tamales y atole que venía de los puestos. Ana y María estaban conmigo, tomándome de las manos, mientras el padre Miguel hablaba con la multitud. Hoy,
Antonia tiene algo que decir, anunció. Subí al pequeño escenario, con el corazón latiéndome con fuerza, y conté todo. Las traiciones de Eduardo, las deudas, la otra familia, y cómo manipuló a nuestros hijos en mi contra. Mostré la carta de Carmela y los papeles del banco donde guardé el dinero que le quité. El público guardó silencio, y luego estalló en murmullos. Doña Carmen, la panadera, se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Perdón, Antonia, por creer en sus mentiras», me dijo. Eduardo y Juan estaban allí, al fondo de la plaza, con rostros de piedra. Pero Pedro, mi hijo rebelde, estaba más cerca, con los ojos llenos de vergüenza. Cuando terminé de hablar, se acercó a mí, se arrodilló y me pidió perdón. «Mamá, estuve ciego. Perdóname». Lo abracé, sintiendo cómo el peso de tantos años de dolor empezaba a disolverse. Juan, en cambio, dio la espalda y se fue con Eduardo. Supe que quizás nunca más lo vería, y eso me partió el alma. Pero también me liberó. La semana siguiente, Ana, María, Pedro y yo tomamos el autobús hacia Ciudad de México. Llegamos a Coyoacán, donde las calles adoquinadas y las casitas de colores parecían un mundo nuevo. Carmela nos recibió con un abrazo cálido y un plato de enchiladas. Con el dinero que guardé, invertí en su tiendita, que se convirtió en una pequeña tienda de artesanías y bordados, donde enseñaba a las mujeres del barrio lo que mi madre me enseñó. Ana y María encontraron trabajo, y Pedro empezó a ayudar en la tienda, aprendiendo a ser el hombre que siempre supe que podía ser. ¿Eduardo? Lo perdió todo. Los comerciantes de Tlaxcala le exigieron el dinero, y huyó a Puebla, donde dicen que vive solo, abandonado incluso por su otra familia. Juan se fue con él, pero nunca más supe de ellos. A veces rezo por él, pidiéndole a la Virgen que toque su corazón. Pero he aprendido que no puedo cargar con el peso de los demás, solo con el mío. Hoy, mientras bordo manteles con flores de cempasúchil y veo a mis hijos reconstruir sus vidas, sé que mi venganza no fue quedarme con el dinero o exponer a Eduardo. Fue demostrar que, incluso después de tanto dolor, podía levantarme con fe, dignidad y amor. La Virgen de Guadalupe nunca me abandonó. Y ustedes, que me han escuchado hasta aquí, me recuerdan que nuestras historias, por duras que sean, pueden inspirar a otras mujeres a encontrar su fuerza. ¿Qué aprendiste con mi historia? ¿Y cómo enfrentarías tú un dolor tan grande como el mío? Cuéntamelo en los comentarios, porque ahora quiero escucharles. Y, quién sabe, quizás vuelva con más historias de otras mujeres que, como yo, encontraron redención en medio de la tormenta. Si esta historia tocó tu corazón, mi amor, entonces tienes que ser parte de esta familia. Suscríbete al canal, activa la campanita y quédate conmigo para escuchar otras historias de vida, de lucha y de fe. Porque aquí, cada relato es una luz en medio de la oscuridad. Y mira, hay otras abuelitas con muchas historias que quieren contarte.